Ok, ok. No, no todavía. Bien. Bueno, estamos en la introducción, ya hemos revisado los conceptos de qué es un sistema operativo, estamos ahora viendo un poco de historia. Eh, en esto de la historia hemos visto, digamos, ese periodo de, es teoría, ¿no? Pero también es conocimiento con relación a, digamos, a también un poco a nuestra área, ¿no? En la que todos hemos decidido profesionalizar, ¿no? Entonces, ya hablamos un poco de lo que era ese periodo en el que no había sistema operativo y bueno, al inicio también hemos explicado cómo sería un escenario de que no exista sistema operativo, ¿no? Felizmente ya existe, entonces, y ya digamos, estamos ahora todos haciendo uso del sistema, ¿no? Y bueno, hemos enfatizado bastante, ¿no? De que básicamente hemos marcado la tercera generación del 65 al 80, no específicamente el 69, que apareció Unix en escena y el lenguaje C. Obviamente anteriormente había un nuevo anterior lenguaje que se llamaba B y bueno, al final entra en escena y podríamos decir que a partir de aquí se marca un hito en la historia, ¿no? Sí, a partir de aquí nace lo que yo le llamo el fundamento, ¿no? De lo que conocemos como computación, informática, sistemas, ¿no? Entonces, estos dos llegan a ser la base de todo lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? A partir de esos dos lenguajes, ¿no? Hicimos también un comentario, ¿no? De que de algunos críticos del área de tecnología, en la cual, bueno, no desmereciendo el trabajo de Steve Jobs, pero el día que falleció también falleció uno de los creadores de Unix y nadie se acordó, no fue noticia mundial. Y algo que decía este comentarista, bueno, ni recuerdo qué se llamaba, solo leí por ahí, decía que si no aparecía Dennis Ritchie y su compañero, no hubiera existido iPhone, ¿no? Sí, entonces, y eso es porque si sigues la línea de la historia de Unix, el sistema operativo que usa Mac se deriva de un Unix. Entonces, al final, el origen empieza aquí y de Linux lo propio, ¿no? Y bueno, así empezamos a hablar de la cuarta generación, ¿ya? ¿Sí? Si bien es cierto, en la tercera generación que marcamos como ya la generación del el uso de los circuitos integrados, ¿ya? Aquí vamos a marcar como vamos a poner así, LSI, los circuitos integrados a gran escala, ¿ya? O sea, seguimos, todavía seguimos, ¿no? Solo que cada vez los circuitos se hacen más pequeños y bueno, ustedes también ya están como está este tema electrónico en nuestros días, ¿no? Sí, algo que también podemos señalar como, como algo que vale la pena mencionarlo es la aparición de DOS, ¿no? Sí, es en este periodo, es en esta cuarta generación donde aparece DOS y algo que tal vez implica también, bueno, es importante anotar, es esto, eh, lo voy a anotar así, computadoras personales, ¿no? Es en este periodo donde empieza, lo voy a colocar así, a popularizar el uso de computadoras personales, ¿sí? ¿No? Entonces, es algo, ahora algo importante eh, que, que también corresponde a este periodo es justamente el tema de ya empezar a utilizar computadoras en casa, ¿no? ¿Sí? Hasta este periodo anterior, incluso hasta el periodo de la tercera generación, eh, el uso el acceso a un sistema operativo tipo Unix solo estaba para las grandes compañías, ¿no? Entonces, no todos podían tener una máquina, ¿no? No todos podían acceder, ¿sí?
Entonces, como ustedes recordarán cuando tal vez seguramente en colegio han debido hacer alguno que otro trabajo de investigación o han hecho alguna lectura, las máquinas en ese entonces eran como cuartos enormes, ¿no? Incluso de cuando en cuando en internet pueden ver ustedes, les sale, ¿no? Especialmente si son parte de esos canales de informática o relacionados al área de sistemas, sale, ¿no? Alguna que otra vez fotos del disco duro, de la memoria, ¿no? Que es prácticamente como un camión, tamaño de un camión, ¿no? Entonces, eh, y eso hacía, digamos, que solo está reservado para gente eh, especializada, ¿no? Para ingenieros directamente, ¿no? Y de hecho hay una leyenda que justamente se dice, por lo menos, no tengo la fuente así, es por eso lo voy a poner como leyenda, es que, por ejemplo, el título de ingeniero de sistemas nació más o menos en el Perú, ¿no? En el lado de Sudamérica, eh, y por la gente de IBM, ¿no? Entonces, por alguna extraña razón, en ese entonces, y creo que todavía sigue, los de IBM, no, ahora ya no, ahora ha cambiado eso, pero tenían esa característica de andar con ternos, como la película Hombres de Negro, ¿no? Algo así. Y bueno, entonces había un cuarto donde estaba la máquina, obviamente, como les dije, en un periodo en la cual solamente las grandes compañías, grandes universidades podían tener o darse el lujo de tener una máquina de ese tipo, una computadora, y obviamente había operarios y esos operarios entraban con ternito, ¿no? Así como los hombres de negro. Y entonces, si no sabían quiénes eran, y la gente, bueno, los de afuera me preguntaban quiénes son, y ahí salió lo de sistemas, ¿no? Ah, son los de sistemas, ¿no? Según sé, esto apareció en el lado en el Perú, ¿no? Y desde ahí, digamos, es que se popularizó eso de ingeniero de sistemas, ¿no? Aunque después ya se formalizó, tiene un campo de estudio y todo eso, pero digamos, la relación de ingeniería de sistemas con la computación, con computadoras, eh, fue por ese hecho, ¿no? De personas que operaban, que venían bien trajeaditos y que no sabían cómo decirles, no sabían si decirles abogados y arquitectos, entonces solo los conocían como los de sistemas, ¿no? Y de ahí salió, son ingenieros de sistemas, ¿no? De ahí, ¿sí? Entonces, pero bueno, ya entrando a la cuarta generación, pues aparece, ¿no? El tema de poder usar en casa, ¿no? ¿no? Aparece, incluso se dice que el año 74, ya un poco ya antecitos de finalizar la tercera generación, Intel empieza a sacar saca su procesador, ¿no? El famoso 8086, ya que ha sido la base para poder tener un computador personal, ¿ya? Y bueno, menciona DOS también porque aquí también hay una historia interesante, ¿no? ¿Sí? Y una historia de la que podríamos aprender o sacar alguna lección. Resulta ser que hasta este periodo, eh, esto era, como les decía, solamente las grandes compañías, ¿no? ¿Ya? Y bueno, eso de querer hacer posible de que ya en los hogares puedan tener una computadora. Y ahí, digamos, se podría decir que hubo un error de los fabricantes que te ofrecían Unix en ese entonces, ¿no? Literalmente no les interesaba, ¿sí? No les interesaba pensar, digamos, en hacer un sistema operativo ¿no? O proveer una máquina para los hogares, ¿no? Literalmente no les interesaba, ¿no? Y, y bueno, hay varios detalles que ustedes pueden ver en internet. Hay una serie que tal vez las recomiendo, la pueden ver, se llama Piratas del Ciberespacio. Es antigua y un poquito te habla de estos orígenes. Bueno, resulta ser que, si no lo sabían, DOS no fue creado por Microsoft, sino que Microsoft la compró, ¿ya? Y bueno, lo que justamente había ese, ¿no? De querer ofrecer, ¿no? A los grandes fabricantes como IBM, HP y demás,
¿no? El hecho de que un sistema operativo que se puede instalar en máquinas de costo bajo y demás, ¿no? Y, y bueno, la historia nos dice que no fue aceptado, ¿no? O sea, fue prácticamente como que menospreciado, ¿sí? Entonces es así, digamos, como Microsoft ha utilizado eso, ese menosprecio por las grandes compañías de pensar en los hogares, ha pensado en sacar, formar su empresa y sacar una PC, ¿no? Con DOS. Y bueno, el resto de la historia ustedes sabemos. Ahorita Microsoft es la empresa más grande del sector tecnológico de computación, ¿no? Entonces, tal vez hubiera sido distinto la historia si IBM quizá en su momento hubiera adoptado la idea y ellos hubieran hecho, ¿no? Quizá tal vez ellos hubieran estado ahorita en toda IBM hubiera sido la máquina de todos los hogares o su sistema operativo, ¿no? Bueno, son detalles que a veces pasan en la historia, son detalles muy interesantes que también historias que dan y de vuelta, así como las grandes compañías menospreciaron a los pequeños consumidores, así también en su momento Microsoft menospreció y pueden ver también en internet a lo que yo lo denomino la sexta generación, ¿no? Ya, pero eso vamos a seguir viendo después, ¿no? Y bueno, por estas fechas también, si ustedes revisan también la historia, aparece Mac, ¿no? Y aquí apunta justamente a los consumidores de casa, ¿no? Sí, entonces hay que reconocer que fue un error de las grandes compañías no pensar en los consumidores, ¿no? Como, o pequeños consumidores, o por no decir, digamos, países como el tercer mundo en vías de desarrollo, que no se podían dar el lujo de tener todo esto, ¿no? Entonces se necesitaban opciones un poco más accesibles, y ni hablar de los estudiantes, ¿no? Bueno, en todo caso, al final la cuarta generación está caracterizada por esto, ¿no? DOS. Incluso me atrevo a decir que la persona que vendió DOS creo que si no estoy mal, lo vendieron en algo de $50,000, algo así fue. Se debe arrepentir, ¿no? Porque al final a partir de DOS, Windows, Microsoft sacó, lo mejoró, después sacó su versión 3.1, después la 3. Bueno, ya no sé los detalles, ¿no? Pero usted de ahí apareció 2000, me refiero que hubo unos Windows anteriores al 3.11, que fue uno de los más populares. Hubo unos dos más antes, creo que después de eso apareció 2005 y con el 2005 conquistó el mundo, el 2008 y bueno, el resto es historia, ¿no? Y en el lado de Mac, ni que se diga, ¿no? Ha empezado a sacar casi en paralelo y pueden encontrar en internet también algunas historias, digamos, de este nivel de competencia. Si los encuentro por ahí, vi uno recién nomás que me llamó mucho la atención, pero uno que les recomendaré es ese de Piratas del Ciberespacio, Piratas del Silicon Valley se llama el documental, ¿no? Y bueno, esa es la cuarta generación. Y aquí empezamos con la quinta generación. Bueno, esto también me estoy basando en el libro, por si acaso, ¿no? Ya en el libro lo deja aquí, pero yo lo voy a marcar aquí hasta el 97, ¿ya? ¿Qué características tiene esta quinta generación? Bueno, aquí ya estamos hablando de Internet, ¿no? Sí. Entonces, ahí por lo menos en Bolivia se empezó a utilizar justo a principios de los 90. Está, gracias. Sí, Piratas del Silicon Valley, no ese es el título correcto, ¿no? Ah, Internet, ¿no? Entonces, en Bolivia por lo menos empezó el año 91, más o menos, yo recuerdo todavía, bueno, eh, pero se popularizó, ¿no? Especial a partir de esa generación. Estamos hablando aquí, se populariza el concepto de TCP/IP, ¿no? Lo que conocemos como las redes, ¿no? Sí. Sí, aquí empezamos a hablar de cliente-servidor, ¿no? Empezamos a hablar de aplicaciones cliente-servidor, después, ¿qué más? Y bueno, de aquí empieza lo que son, digamos, aunque Windows, aunque empezó mucho más antes, ¿no? Pero
digamos, podríamos decir que, no, lo vamos a quitar aquí a Windows. Le vamos a poner aquí a Linux. Y aquí es donde empieza Linux, ¿no? DOS, aquí vamos a colocar así, vamos a ya, así lo dejaremos. En la cuarta generación, entonces, aparecen los primeros sistemas operativos con interfaz gráfica, ¿ya? Estamos hablando de Windows y Mac, ¿sí? Si no me equivoco, uno de los Mac es del 84. Pero bueno, y aquí ponemos en escena Linux y el famoso Windows 95, ¿no? ¿Sí? Que es, que para qué ha sido uno de los sistemas operativos que más se colgaba, pero prácticamente es con el que creo que me atrevo a decir que Microsoft ha hecho boom en el mercado, ¿no? Que hasta el Windows anterior, que era el 3.11, digamos que no se sabía mucho, pero apareció Windows 95 y eso lo hizo subir, pero así en texto. O sea, me refiero que ahí es donde yo mismo, todo el mundo se enteró como, o fue calificado como la empresa más grande del mundo, ¿no? Y bueno, en el caso de Linux aparece el año 91 y también hay un documentalcito que podrían verlo. Se llama, denme un segundito, Código Linux, ¿ya? Después vamos a abrir, ¿no? Es interesante también este documental de Código Linux. Y bueno, al final también lo marcamos porque al final representa un hito en la historia, ¿no? Sí. Justamente lo que buscó también Linus Torvald, que es el creador del kernel, es hacer accesible todo este potencial de Unix en una PC personal, ¿no? Sí. Entonces, de nuevo, ¿no? ¿Cómo hubiera sido distinto la historia si las grandes empresas mucho más antes hubieran pensado en nosotros, ¿no? Pero bueno, es en este periodo es donde empezó y hasta el día de hoy se popularizó, ¿no? No es que, digamos, sí, y eso ha hecho posible, digamos, de que realmente el acceso ya a nivel académico a tecnologías, ¿no? Como lo que es Unix como tal, ¿no? Que era privilegio de pocos, sea accesible, ¿no? Y todos puedan tener un Unix en casa, ¿no? Que es básicamente Linux, ¿no? Algunos le ponen como un clon de Unix. Pero esa es la característica de la quinta generación, ¿no? Y hay algunas historias interesantes en todo esto, ¿no? Por ejemplo, cómo es que, digamos, Linux llegó a Bolivia, ¿no? Igual es una leyenda, pero que tiene mucho de cierto. Uno de los, por ejemplo, Linux que más se ha utilizado en Bolivia ha sido el Red Hat 5.1. Ya, lamentablemente no lo tengo. Yo tengo Linux desde la 6.0 y todavía conservo el CD de la 6.0. Uno antes era el 5.1. Y bueno, según cuenta la historia, Intel, que en ese entonces era, en ese periodo, bueno, más allá del 90, ¿no? Después de la capitalización y demás, tenía servidores Solaris en Bolivia y en una de esas su servidor de correo cayó y necesitaban rápidamente restaurar el servicio. Así es que agarraron una máquina Linux, la pusieron así como que ya de emergencia. La máquina Linux respondió sin problemas, al final decidió quedarse. Nunca más la sacaron y es así más o menos como cuento un poquito la historia de cómo es que empezó a tomar posición Linux en nuestro medio, ¿no? En nuestro país como tal, ¿no? Sí, me refiero a un nivel, digamos, corporativo, ¿no? Y bueno, y a partir de eso ha habido mucha gente que ha empezado a trabajar sobre esto y bueno, al final es lo que ves ahora, ¿no? De hecho, ahorita muchos de ustedes cuando hagan talleres van a hacer taller de base de datos con bases de datos que corre sobre Linux, van a hacer taller de ingeniería de software y van a hacer una aplicación que obviamente va a correr sobre Linux también, ¿no? Incluso también por el tema del software libre, había una época
en Bolivia que exigieron que las universidades puedan tener software libre, absolutamente. No, perdón, al revés. Exigieron que todo el software que se use en las universidades bolivianas públicas tenga software legal, ¿no? Había una institución que iba a controlar, entonces, y en ese sentido aceleró para que formalmente como carrera se promocione directamente software libre, ¿no? A Linux como tal, ¿sí? Hasta antes de ese movimiento de control de licencias, hacían proyectos de grado. Si ustedes revisan, por ejemplo, proyectos de los años 90 y demás, van a ver que hacían en Windows. Muchos de esos proyectos se hacían en plataformas, digamos, bajo Windows, pero más o menos a partir del año 2000 y más van a ver en los proyectos de grado que están en la carrera, ya toditos están sobre, la mayoría está sobre plataforma Linux, ¿no? Justamente ha sido porque se ha optado como carrera inclusive no tener problemas legales, entonces hacer todo, digamos, usando software libre en la mayor, lo más que se pueda, ¿no? Bueno, eso es más allá, digamos, de esta quinta generación, pero digamos, esta quinta generación nos ha dejado esto, ¿no? Como hito principal, la aparición de un sistema operativo que hasta el día de hoy sigue vigente, lo puedes tener en casa, lo puedes tener en tu equipo y tiene todo el potencial, tiene toda la, ¿cómo se dice? Todo el poder, voy a usar ese término, de poder, bueno, tienes toda la funcionalidad de un servidor, ¿no? Que tenían acceso los primeros que trabajaron en Unix, ¿no? Y bueno, en el libro lo deja aquí, pero yo prefiero agregar una nueva generación aquí, la sexta generación, y lo voy a marcar como el año 97, ¿ya? ¿Sí? Ah, ¿sí? Es el año 97 donde nació iPhone. ¿Sí? Entonces podríamos marcar ese año, aunque hay otros que dicen que ya más antes existía, pero oficialmente en el mercado salió el año 97. ¿Sí? O no, o creo que estoy, a ver, denme un segundito, voy a dejar de compartir un momento, revisaré. A ver, eso es lo bueno. Estoy mal. Estoy mal. Me he equivocado de año. Vamos a corregir un ratito eso. Ya. No. Voy a volver a compartir. Un error mío. Es el 2007 donde aparece iPhone oficialmente en el mercado. Bueno, es lo bueno es que tienes Google. 29 de junio de 2007, ¿no? Entonces, marca prácticamente iPhone ha hecho un hito. Sé que más antes existía el iPod, pero iPhone ha representado la partida de algo nuevo y ha sido todo un boom, ¿no? Más antes también había otras soluciones, pero creo que la fecha esta llega a ser un tanto memorable en la historia de los sistemas operativos, ¿no? ¿Sí? Es cierto, se lo ha presentado como todo un equipo, ¿no? O sea, como un dispositivo como tal, pero que estaba corriendo un sistema operativo que se conoce como iOS, que está basado en el MacOS X de Mac y que al final es un derivado de Unix, ¿no? En otras palabras, el iOS también tiene un pedacito de Unix en su código, ¿no? ¿Sí? Entonces, la sexta generación tiene esa característica de ser OS móvil. Aquí podemos aumentar, aquí, bueno, le vamos a colocar aquí IoT, ¿no? Entonces estamos en estos tiempos ahora, hasta ahora, hasta hoy. No sé, no sabemos qué hito va a marcar en la historia, pero esto es lo que tenemos, ¿no? Y bueno, aquí, ¿qué más podría mencionarles? Como cositas, detalles que nos podríamos aprender como parte de la historia. Eh, es, por ejemplo, después de iPhone, pues, sacó el iPad, ¿no? No recuerdo qué año, pero ustedes pueden encontrar en internet, cada año salió, pero hay críticas y menosprecios de Microsoft hacia el iPad.
¿no? Se lo podrían encontrar también. Y esa, o sea, lo lees o lo escuchas, te puedes decir, vas a decir que estúpido, perdón la expresión, pero vas a decir, o sea, Steve Ballmer hace su declaración y realmente es unas declaraciones fuera de lugar y al final es casi como el mismo error que cometió en su momento las grandes compañías, ¿no? Cuando menospreciaron, digamos, en provisionar un sistema operativo para computadoras personales y al final seguramente se deben arrepentir muchos de ellos. Y lo mismo, ¿no? Menospreciaron al iPad en su momento y al final Microsoft nunca pudo superar, ¿no? Ha intentado dos veces con Windows 7 CE, que era su sistema operativo para móviles, después sacó el Phone 8, llegó a tener un 3% de la cuota del mercado y al final, si alguien sabe Phone 8 de Windows Phone, para nada, desapareció completamente del mercado, ¿no? Incluso cuando sacó Windows 7, si no estoy mal, Windows 8, cuando fue Windows 8, ya, hizo como algo integrado, ¿no? Así Windows 8, es tu Windows Phone, tu Phone 8, tu tablet corriendo Phone 8 y tu Microsoft Windows 8, ¿no? Entonces todo eso sacó, pero no les ha ido bien en este negocio. Pero bueno, ahora, con relación a Android, dicen que desde más antes ya existía. Si no estoy mal, es desde el 2001, pero igual, o sea, más o menos después de que salió iPhone, también salió al mercado y lo conocemos y se empezó a popularizar, ¿no? En lo personal, yo empecé a interactuar con iPhone desde, bueno, por tema laboral, desde el año 2009 y con Android a ver, no, estoy mal, desde el 2010 y desde el 2011 con Android, ¿no? Entonces Android el 1.0, que salió en los celulares Samsung, si no estoy mal, ¿no? Y más antes de ellos existía lo que también les había mencionado anteriormente, cuando estuvimos en la primera clase, que era BlackBerry, ¿no? BlackBerry llegó a ser uno de los sistemas operativos móviles que tuvo bastante cuota en el mercado, se ha llegado a comercializar en Bolivia, ¿no? Viva lo trajo, ha llegado a tener bastantes clientes, pero no pudo con iPhone, literalmente no pudo competir con el touchscreen. Una de las características que tenía BlackBerry y era bonito, ¿no? ¿Para qué? Lo he usado el 2009, usado también por tema laboral, era el teclado físico, ¿no? QWERTY que le decían. Entonces, ese es una de las características. Pero no hay que, digamos, olvidar que BlackBerry es el que primero puso, digamos, el hecho de que desde tu dispositivo móvil puedas acceder a tu correo electrónico, puedas acceder a tu navegador, no todas las funciones que ahora todos los celulares hacen, ¿sí? Igual también tenía ese problema de ser como que de una élite, ¿no? ¿Sí? De hecho, se dice que BlackBerry no desapareció completamente del mercado gracias pues al gobierno de Obama, porque incluso hay una foto, bueno, no sé si ya estará todavía la foto en internet, pero había una foto donde se le ve al Obama con su BlackBerry, ¿sí? Entonces, eso representó de alguna forma el apoyo que le dio el gobierno de Estados Unidos, ya que los BlackBerry tenían la característica de ser desde la seguridad, ¿sí? Entonces, y fue como que en su momento el, el sistema operativo a nivel móvil que fue utilizado por el gobierno de Estados Unidos y aprobado por el Servicio de Seguridad de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos casi en las mismas fechas, ¿no? O sea, al final, él ha entrado el 2008, Obama al poder, entonces, no sé si más antes ya lo usaban, pero sí, digamos, se le ha visto muchas veces con un BlackBerry a Obama. Y bueno, y de ahí, digamos, se supo que fue adoptado como el sistema operativo móvil por el servicio secreto de los Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es una generación que nos ha traído
y que hasta ahora los disfrutamos, ¿no? Entonces, ni hablar, ¿no? En su momento tal vez Android estaba en sus inicios y actualmente prácticamente tiene más del 50% de la cuota del mercado, ¿no? ¿Sí? Entonces son los dos sistemas operativos que dominan actualmente y para mí representa una nueva generación, ¿no? A ambos tienen raíces en Linux. De hecho, Android, ya les dije y lo voy a decir muchas veces, está basado en el kernel de Linux, obviamente yo orientado a móviles, pero digamos su origen, ¿no? Y eso también un poco respondiendo a lo que nos dice una pregunta uno de los muchachos, no hace tiempo, un par de clases atrás, ¿no? Y prácticamente ninguno de estos sistemas operativos ha empezado de cero, ¿no? Se ha basado en algo y ese algo ha sido Unix, ¿no? El único que me atrevo a decir que empezó de cero ha sido esto, ¿no? El lenguaje C fue reescrito completamente desde cero y con eso se escribió completamente desde cero Unix. Y a partir de ahí, eh, ¿no? Y bueno, tal vez, y bueno, lo de Windows se ha basado en DOS, ¿no? Así que casi a partir de aquí, de esta generación, casi todo ha sido reutilizar, reutilizar y reutilizar, ¿no? Y bueno, otra de las características que tenemos ya en esta generación es IoT y muchos de estos sistemas operativos actuales están orientados a IoT, ¿no? Y aquí aparece también mm, que tal vez algunos han debido escuchar, Raspberry, ¿sí? Eh, no está es más o menos debe ser el 2000, no recuerdo exactamente cuándo apareció Raspberry. Y, y bueno, aquí tenemos también los famosos, ¿qué se llama? Ay, se me ha ido el nombre. ¿Alguien me se recuerda de los dispositivos que usamos para hardware, para hacer circuitos electrónicos, que están bien populares ahora? Arduino y qué? Exacto, Arduino. Y hay uno que está popularizado, es el Node MCU. O sea, bueno, y bueno, eso es lo que tenemos. Ah, y aquí hay que poner, ¿no? Que colocar en letras grandes iOS, Android. Y bueno, veremos cómo le va, pero tiene nomás su cuota en el mercado a lo de Huawei, ¿no? Que sería Harmony. Posiblemente hay otros, ¿no? De hecho, había otros sistemas operativos como el Symbian, Side, ya no recuerdo su nombre, que de Nokia, pero al final pasó, ¿no? Y había otros intentos que comentábamos también, ¿no? Como el de Joya para lo que es eh, Selfish, ¿no? Y así. Y bueno, esa sería la historia. Vamos a ponerle pausa a la grabación.